¿Alguna vez has sentido que hay elementos simples en tu hogar que, usados con fe, pueden abrir puertas espirituales y materiales? En la Biblia la sal no es solo un condimento, es un símbolo de pacto, purificación y valor. En Marcos 9:50 Jesús declara: la sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonarán? Tengan sal en ustedes mismos y vivan en paz unos con otros. Este versículo encierra una verdad espiritual profunda. Cuando nuestra fe se activa, como la sal, purifica, conserva y atrae bendición. Hoy exploraremos cómo un antiguo ritual basado en tostar sal puede convertirse en una herramienta espiritual para alinear tu vida con la provisión de Dios. Te mostraremos cómo realizar este acto con propósito, para atraer riqueza y limpiar energías que estorban tu camino. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti a través de algo tan sencillo como la sal? Desde el inicio de los tiempos, Dios ha escondido grandes verdades en cosas aparentemente simples. Nos ha hablado a través del agua, del fuego, de la tierra y también de la sal. A primera vista, este elemento puede parecer insignificante. Lo usamos a diario para cocinar, conservar alimentos o realzar sabores. Pero en el lenguaje de Dios, nada es banal. Todo tiene un significado, una enseñanza, un propósito. Y cuando hablamos de sal en la Biblia, estamos entrando en un terreno sagrado lleno de simbolismos espirituales que muchos han pasado por alto. Hoy comenzaremos a desenredar ese misterio y verás cómo este elemento tan común puede ser una llave espiritual para abrir puertas de bendición y provisión que han estado cerradas durante años. La primera vez que la sal aparece en la Biblia no lo hace como un simple mineral, sino como parte de una ordenanza divina. En Levítico 2:13, Dios dice: sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. No dejarás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda presentarás sal. ¿Por qué Dios sería tan específico al respecto? ¿Qué tiene la sal que Él la llama la sal del pacto? Aquí no se trata de sabor, se trata de símbolo. La sal, en los tiempos bíblicos, representaba permanencia, purificación y compromiso. Era usada para sellar pactos que no debían romperse jamás. Porque así como la sal preserva los alimentos de la corrupción, también el pacto debía mantenerse puro e incorruptible. Lo que Dios estaba diciendo era claro: cuando traigas algo a mi altar, que tu entrega sea verdadera, duradera y libre de corrupción. Jesús retoma esta imagen siglos después y le da una aplicación directa a nuestras vidas. En Marcos 9:50 dice: la sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Aquí la sal ya no está sobre el altar, está dentro de ti. Es un llamado a conservar tu pureza, a no perder tu esencia, a no vivir como alguien sin pacto. Porque cuando pierdes el sabor de tu propósito, cuando olvidas tu identidad espiritual, te conviertes en alguien que ya no conserva, que ya no preserva, que ya no impacta. Jesús no está hablando de sazonar una comida, está hablando de sazonar tu vida. Por eso cuando hablamos de tostar sal como parte de un acto espiritual, no estamos entrando en terreno supersticioso, sino profundamente simbólico. No se trata de activar algo místico como si estuviéramos manipulando fuerzas, sino de recordarle al alma que fuimos llamados a vivir bajo un pacto eterno que nos fue dado para preservarnos del deterioro espiritual y mantenernos alineados con la voluntad divina. Cuando alguien tuesta sal con fe, lo que está haciendo es elevar su entendimiento espiritual. Está tomando algo ordinario y consagrándolo a lo extraordinario. En la historia del Antiguo Testamento encontramos otro uso significativo de la sal
que ilustra su poder espiritual. En 2 Reyes 2:19-22, el profeta Eliseo realiza un acto aparentemente extraño. El pueblo le dice que las aguas de la ciudad están malas y que la tierra es estéril. Entonces Eliseo pide un recipiente nuevo con sal, va al manantial y arroja la sal diciendo: así dice el Señor, yo he sanado estas aguas, ya no habrá en ellas muerte ni esterilidad. Y desde ese día las aguas quedaron sanas. ¿Fue la sal la que sanó? Number. Fue la obediencia del profeta a un acto simbólico respaldado por la palabra de Dios. Eliseo no lanzó sal como un mago lanza polvo. Lo hizo como un hombre que entiende que lo físico puede activar lo espiritual cuando está alineado con el mandato divino. Este es el poder oculto de la sal. Su función en las Escrituras no es solo literal, sino profundamente profética. Es la señal de algo que purifica, que da sabor, que sana, que sella, que protege. En el mundo antiguo, cuando dos personas sellaban un pacto de lealtad, comían pan con sal. Era una forma de decir: esta alianza es inquebrantable. En Esdras 4:14, incluso los enemigos de Israel usan esta expresión para dirigirse al rey persa. Nosotros que comemos de la sal del palacio, era una forma de declarar dependencia, alianza, vínculo. La sal no se usaba a la ligera. Cuando entendemos esto, comprendemos por qué Dios la incluyó en cada ofrenda. No era por el gusto, era por el mensaje. Toda entrega al Señor debía estar marcada por una actitud de permanencia y consagración. Esto es lo que muchas personas han perdido hoy. La capacidad de entender que cada gesto hacia Dios, por pequeño que sea, si está hecho con fe, tiene un eco eterno. La sal representa ese eco. Es lo que permanece cuando lo demás se evapora. Y por eso, cuando tú tomas sal y decides tostarla con propósito, estás haciendo más que un acto simbólico. Estás alineándote con una verdad espiritual antigua, que Dios honra los actos sencillos hechos con fe, que Él responde a las señales visibles que comunican una entrega invisible. En Mateo 5:13, Jesús dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Este pasaje es mucho más fuerte de lo que parece. Jesús está diciendo: si pierdes tu esencia, pierdes tu función. Por eso es tan importante recuperar prácticas espirituales que nos devuelvan al pacto, a la pureza, a la esencia. Hoy muchas personas sienten que su vida se ha vuelto insípida, vacía, sin dirección. Sienten que algo se ha perdido en su interior. Ya no hay sabor en lo que hacen, ni en lo que sueñan, ni en lo que esperan. Es ahí donde la sal entra como un recordatorio de lo que fuiste llamado a ser. El simple acto de consagrar sal, de tostarla con reverencia, no es una fórmula mágica, es un acto de reconexión. Es decirle a tu alma: recuerda quién eres, recuerda a quién perteneces, recuerda que hay una promesa sobre tu vida que no ha caducado. Y es también un grito profético al mundo espiritual: estoy bajo pacto, estoy cubierto, estoy preservado. Una mujer compartía cómo durante años vivió bajo la opresión de deudas interminables, puertas cerradas y un ambiente pesado en su hogar. Intentó todo: nuevos trabajos, préstamos, consejos financieros, pero nada cambiaba, hasta que en un tiempo de oración sintió en su corazón la necesidad de purificar su ambiente. No entendía bien cómo, pero recordó la historia de Eliseo y la sal. Con temor y fe tomó sal, oró, la tostó y caminó por su casa declarando palabras de vida. No fue inmediato, pero semanas después comenzaron a cambiar cosas. Una deuda fue perdonada, un trabajo mejor se abrió y sobre todo la paz volvió a su hogar. No fue la sal la que hizo el milagro, fue la fe activada a través
de un símbolo que Dios ya había validado en su palabra. Cuando tú tomas sal y oras sobre ella, no estás creando poder. Estás reconociendo el poder que ya está disponible cuando decides creer. Porque todo en la vida espiritual se mueve por fe. Hebreos 11:1 dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese es el principio que lo cambia todo. La sal por sí sola es solo un mineral, pero cuando se consagra, se transforma en un testigo visible de una convicción invisible. Y eso, ante los ojos de Dios, es una ofrenda viva. Por eso, al hablar de atraer riqueza, debemos corregir una idea muy extendida. La riqueza que Dios promete no comienza con dinero, sino con orden. Donde hay desorden, hay fuga. Donde hay pacto, hay provisión. La sal representa ese orden divino. Es el ingrediente que preserva lo que Dios ya ha dicho. No es un talismán, es un recordatorio. Cuando tostamos sal con fe, estamos diciendo: Señor, preserva mi vida, mi mente, mis pasos. Hazme instrumento de tu pacto. Alinea mi casa con tu propósito. Cierra las puertas que traen ruina y abre las que traen bendición. Este es el inicio de una jornada espiritual que no se trata solo de atraer riqueza, sino de convertirse en alguien que Dios puede confiar con ella. Porque hay personas que desean bendición, pero no han sido preparadas para sostenerla. Dios no pone aceite nuevo en odres viejos. Él primero purifica y luego llena. Primero alinea y luego libera. La sal que hoy parece un simple acto será la llave de un nuevo comienzo, si tu corazón está dispuesto. Dios no necesita grandes gestos. Él responde a pequeños actos de fe cuando están revestidos de obediencia. Esta es la razón por la que empezamos aquí, con este elemento tan pequeño pero tan poderoso. Porque muchas veces el poder de Dios no se manifiesta en las cosas grandes, sino en lo humilde, en lo escondido, en lo que el mundo desprecia. La sal, cuando es puesta en el fuego, se transforma, cambia su estructura, se convierte en algo distinto. Y así también tú, cuando pasas por el fuego con fe, no eres destruido, eres transformado. Esta primera parte del ritual es eso. Recordar quién eres, a qué fuiste llamado y permitir que Dios te devuelva el sabor que habías perdido. La sabiduría divina se manifiesta en formas que para el ojo natural parecen simples o incluso insignificantes. Dios, en su infinito entendimiento, ha elegido hablar a través de elementos físicos que bajo la mirada espiritual revelan una profundidad poderosa. En la Escritura encontramos un patrón inquebrantable. Lo natural es un puente hacia lo sobrenatural, y aquello que se puede tocar muchas veces es lo que Dios escoge para hacer visible lo invisible. Esta es la base que da legitimidad al uso de objetos como instrumentos espirituales, no porque contengan en sí mismos el poder, sino porque al ser utilizados bajo la dirección de Dios, se convierten en canales legítimos de manifestación divina. Desde el principio de la historia bíblica vemos cómo Dios establece esta conexión entre lo material y lo espiritual. En Éxodo 14, Moisés levanta su vara, un objeto de madera ordinario sin poder por sí mismo, y el mar se abre en dos. No fue la vara lo que causó la separación de las aguas, sino la obediencia del siervo y el mandato del Altísimo. Sin embargo, Dios decidió actuar a través de esa acción física para liberar a su pueblo. Lo que el ojo humano veía era una vara levantada, pero en el mundo espiritual se activó una intervención directa del cielo. Este principio es constante en toda la revelación de la palabra. En Números 21, 8 a 9, el pueblo de Israel es castigado con serpientes venenosas a causa de su rebelión. Entonces el Señor instruye a Moisés
que haga una serpiente de bronce y la coloque sobre un asta. Cualquiera que la mirara quedaría sano. Aquí vemos nuevamente cómo Dios elige usar un objeto físico como punto de contacto para liberar sanidad. No era la figura de bronce la que curaba, era la fe obediente de mirar conforme al mandato de Dios. En esta acción el Señor nos muestra que la restauración del alma y del cuerpo puede fluir a través de un símbolo, siempre y cuando éste esté alineado con su voluntad. El arca del pacto, tal como se describe en Éxodo 25, fue construida según instrucciones detalladas dadas por Dios. Su valor no radicaba únicamente en los materiales preciosos con los que fue hecha, sino en la gloria que Dios eligió manifestar sobre ella. Era un objeto tangible que representaba la presencia del Dios viviente. Cuando los sacerdotes llevaban el arca en medio del pueblo, esta era un recordatorio visible de que Dios caminaba con ellos. Cuando se movía, las aguas del Jordán se detenían. Cuando era despreciada o manipulada sin reverencia, traía juicio. Así como lo físico puede liberar poder, también puede convertirse en una trampa si se desconecta del temor reverente a Dios. En el ministerio de Jesús también se confirma este principio. En Juan 9, 6-7, Jesús escupe en tierra, hace barro con su saliva, lo unta en los ojos de un ciego y le dice que se lave en el estanque de Siloé. El resultado es un milagro que transforma por completo la vida de ese hombre. El barro, la saliva y el agua del estanque eran simples elementos naturales. Pero cuando el Verbo encarnado los utiliza con propósito, se convierten en vehículos de luz y restauración. En Marcos 5, 27-29, una mujer toca el manto de Jesús, creyendo que al hacerlo recibiría sanidad. Inmediatamente, su hemorragia cesa. No fue el manto el que la sanó, sino la fe depositada en ese acto físico. Jesús mismo confirma esto al decir: tu fe te ha sanado. Estos pasajes confirman que la dimensión espiritual no está separada de lo que hacemos con nuestro cuerpo y nuestros sentidos. Dios no necesita objetos para actuar, pero Él ha elegido una y otra vez canalizar su poder mediante lo tangible, porque así entrena nuestra obediencia, fortalece nuestra fe y establece principios eternos. Es este mismo patrón el que sustenta el uso espiritual de la sal cuando es tratada bajo la dirección divina. Cuando hablamos de tostar sal como parte de un acto espiritual, no estamos sugiriendo que exista algún tipo de poder intrínseco en el mineral en sí. Lo que se activa es un principio, el de presentar algo visible a Dios como manifestación de una intención interna. Es lo mismo que sucedía con las ofrendas en el templo. El humo que subía del sacrificio era una señal de que la entrega se había hecho. En este caso, la sal representa el pacto y el acto de tostarla es la señal externa de una declaración interior, que deseamos purificación, preservación y alineación con la voluntad divina. En Romanos 12:1 el apóstol Pablo exhorta diciendo: presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, este es vuestro culto racional. Este versículo muestra que el culto verdadero no es meramente mental o emocional, sino que involucra el cuerpo, las acciones, los gestos. No basta con creer en lo íntimo, hay que actuar de forma visible. Por eso, la práctica de ciertos actos simbólicos en lo físico tiene tanto peso espiritual, no por lo que representan culturalmente, sino por lo que significan en la economía espiritual del reino. El mismo principio se ve en la Pascua. En Éxodo 12, Dios ordena a los israelitas que pinten con sangre de cordero los marcos de sus puertas. La sangre era natural, el gesto era físico, pero el impacto fue completamente espiritual. El ángel de la muerte pasó de largo por esas casas. No fue la sangre como sustancia la que detuvo al destructor, sino la obediencia al mandato divino. Fue la acción visible de fe lo que activó la protección. Así también ocurre con la sal.
Cuando es utilizada de forma consagrada y con entendimiento bíblico, se convierte en una expresión válida de reverencia, pacto y purificación. En Primera de Reyes 17, el profeta Elías declara que no lloverá sino por su palabra. Luego, bajo instrucción divina, se oculta junto al arroyo de Querit, donde es alimentado por cuervos. Tiempo después, cuando el arroyo se seca, Dios lo envía a casa de una viuda en Sarepta. Allí, a través del poco de harina y el poco de aceite, se desata una provisión sobrenatural que sostiene al profeta, a la mujer y a su hijo. Una vez más, elementos naturales son usados como vehículos de milagro. El aceite y la harina eran ordinarios, pero al ser puestos en obediencia al plan de Dios, se convirtieron en instrumentos de abundancia. La Biblia está llena de estos ejemplos, porque Dios quiere que entendamos que el mundo espiritual no es abstracto, ni lejano, ni místico. Está profundamente entrelazado con lo que somos, con lo que tocamos, con lo que hacemos. Jesús instituyó la cena del Señor usando pan y vino. Dos elementos simples, pero que al ser consagrados se convierten en recordatorios vivos del sacrificio que nos da vida. Si Dios permite que el pan represente su cuerpo y el vino su sangre, entonces también puede permitir que la sal represente un pacto y que su transformación física en el fuego sea símbolo de una transformación espiritual interna. Cuando una persona realiza el acto de tostar sal con comprensión bíblica y fe genuina, lo que está haciendo es activar una conexión con principios eternos. Está utilizando lo físico como plataforma para lo espiritual. Y eso es totalmente coherente con la forma en que Dios ha obrado a lo largo de toda la historia de la redención. El error surge cuando se sustituye la fe por la forma o cuando se pretende manipular a Dios con gestos externos, sin transformación interna. Pero cuando el acto es una extensión del corazón rendido, entonces se convierte en una expresión santa y válida de devoción. En Hebreos 11:4 se dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ambos hicieron una acción física, ambos trajeron algo, pero solo uno fue aprobado. La diferencia no fue el objeto, sino el corazón con el que se presentó. Este principio permanece hoy. Lo físico debe ir acompañado de reverencia, entendimiento y obediencia. Cuando esos elementos se alinean, lo ordinario se convierte en instrumento del cielo. La sal, entonces, al ser tratada como símbolo de pacto, es una herramienta poderosa cuando se usa conforme al diseño de Dios. No es una fórmula, no es un hechizo, no es un acto supersticioso. Es un lenguaje espiritual expresado con gestos visibles. Y al igual que sucedía con el aceite derramado sobre la cabeza del sacerdote en el Salmo 133, hay momentos en los que una acción física desata una atmósfera espiritual de unidad, bendición y vida eterna. Así como ese aceite bajaba por la barba de Aarón trayendo consagración, también la sal que se consagra con fe comunica una intención clara, la de volver al pacto, al orden, a la alineación con el propósito eterno de Dios. La conexión entre lo físico y lo espiritual no es una invención humana, es un diseño establecido por Dios para entrenarnos en obediencia, para enseñarnos que nuestra fe no debe quedarse encerrada en la mente, sino que debe traducirse en acciones, en gestos, en actos concretos que revelen la profundidad de lo que creemos. El ritual de tostar sal se enmarca dentro de este patrón, un acto exterior que refleja una decisión interior, una fe que se mueve, una palabra que se convierte en fuego, una declaración visible de que seguimos bajo el pacto que preserva y purifica. Hay actos que en apariencia parecen sencillos,
pero que contienen en su ejecución una profundidad espiritual imposible de medir con los sentidos. Dios no necesita grandes manifestaciones externas para operar. Muchas veces el milagro se inicia en lo discreto, en lo secreto, en lo obediente. Así ocurre con el ritual de tostar sal. No se trata de un acto externo vacío, ni de una fórmula. Es un movimiento interno expresado con un gesto físico. El alma que ha comprendido el peso simbólico de la sal y que reconoce el patrón bíblico, donde lo natural activa lo espiritual, entra a este acto con reverencia y propósito. La sal, como símbolo de pacto, pureza y permanencia, ya ha sido establecida por las Escrituras. Sin embargo, cuando es sometida al fuego, ese símbolo se transforma en declaración. No hay en este acto un poder mágico ni superstición, sino un lenguaje espiritual dirigido a Dios. Lo que se hace en lo visible tiene implicaciones invisibles cuando es ejecutado con entendimiento, humildad y fe. En el contexto espiritual, el fuego representa juicio, purificación, presencia y gloria. El altar del templo no estaba completo sin fuego. El incienso no subía sin fuego. El sacrificio no se consumía sin fuego. La señal de que Dios había recibido una ofrenda era el fuego que descendía desde el cielo. Por eso, tostar sal es más que un gesto práctico. Es un acto que encierra simbolismo sacerdotal. Es tomar un elemento consagrado y exponerlo a la prueba, al calor, a la transformación. Es declarar: purifica lo que soy, quita lo que sobra, preserva lo que permanece. El profeta Malaquías habla del refinador que purifica con fuego a los hijos de Leví para que puedan ofrecer al Señor una ofrenda en justicia. Esta purificación no es literal, sino espiritual, pero se expresa a través del lenguaje del fuego, porque en la economía divina la transformación se representa con calor. Cuando alguien toma sal y la tuesta en señal de rendición espiritual, está diciéndole al cielo que desea pasar por ese mismo proceso de purificación interior. La sal, al ser sometida al calor, cambia su textura, su color, su olor. Lo mismo ocurre con el alma cuando se somete al fuego divino. Ya no permanece igual porque ha sido expuesta a la presencia de Dios. No hay instrucciones técnicas en la Biblia sobre este tipo de ritual, porque el énfasis de Dios nunca ha estado en la mecánica, sino en el significado. La Escritura nos muestra que los símbolos tienen fuerza cuando están sustentados por el corazón. Aún así, lo que se presenta debe hacerse con orden y entendimiento. En el acto de tostar sal, el creyente se detiene, aparta un momento de silencio y comienza con oración. No para repetir fórmulas, sino para establecer una intención clara ante Dios. El propósito es la consagración del alma y el ambiente. Es una petición de alineamiento. Es una rendición expresada en lo tangible. El acto físico consiste en colocar una pequeña porción de sal pura sobre una sartén limpia o un recipiente que no haya sido contaminado por otros usos profanos. La sartén se coloca sobre fuego directo y mientras el calor actúa sobre con los cristales, el creyente ora. No hay palabras predeterminadas. Lo que se dice nace del corazón. La oración no necesita ser elocuente, pero sí honesta. En ese momento la sal comienza a crepitar, a desprender su aroma, a transformarse. Este sonido y esta transformación se convierten en testimonio físico de lo que está ocurriendo en lo espiritual. Una purificación silenciosa, pero efectiva. En Levítico 6, Dios instruye que el fuego sobre el altar debe arder continuamente y no apagarse. Esta imagen es una sombra de lo que debe arder en el corazón del creyente. Un deseo constante de estar en comunión con lo alto, de mantener la llama
encendida, de no dejar que lo sagrado se convierta en rutina. El fuego transforma y la sal consagrada al fuego simboliza esa transformación voluntaria. Es una oración sin palabras que dice: acepta mi vida como sacrificio vivo. El tiempo que la sal permanece sobre el fuego no se mide por segundos, ¿no?, sino por discernimiento. El creyente no observa la sal con ansiedad, sino con recogimiento. En ese momento no se busca un resultado visual, sino una respuesta espiritual. Cuando la sal ha sido tostada y el alma ha expresado su rendición, el fuego se apaga y los residuos se dejan enfriar. Algunos los dispersan simbólicamente fuera de casa, otros los entierran, otros los colocan en un pequeño recipiente como recordatorio de que el pacto ha sido renovado. No hay regla fija, porque el poder no está en el método, sino en el motivo. En Jeremías 17:10 el Señor declara: yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos. Lo que Dios observa no es la intensidad del fuego ni el color que toma la sal, sino la sinceridad del corazón que realiza el acto. El ritual es un puente, no un fin. Es una expresión visible de una decisión invisible. Es una señal para uno mismo, para el cielo y para el entorno espiritual de que algo ha sido declarado en la autoridad del nombre de Dios. Este tipo de práctica encuentra respaldo en muchos pasajes donde lo físico se convierte en expresión de un cambio interno. En el bautismo, el cuerpo se sumerge en agua, pero es el alma la que declara su transformación. En la imposición de manos hay contacto físico, pero lo que fluye es un poder invisible. En la unción con aceite se marca el cuerpo, pero lo que se activa es la gracia. De la misma manera, al tostar sal, se está estableciendo una atmósfera de renovación, donde lo visible se convierte en testimonio de lo que ocurre en lo eterno. Dios es un Dios de señales. En Génesis 9 coloca el arco iris como recordatorio de su pacto con la humanidad. En Éxodo 12, la sangre en las puertas era señal de protección. En Josué 4, 12 piedras del Jordán se levantan como memorial de la fidelidad divina. Las señales no son para sustituir la fe, sino para reforzarla. La sal tostada se convierte en una de esas señales, no porque tenga un valor inherente, sino porque recuerda al alma lo que se ha declarado ante Dios. Un deseo de romper con todo lo que contamina, de cerrar puertas al desorden, de activar ambientes de bendición. Cuando el ritual se realiza, no debe haber expectativa supersticiosa. La transformación que se busca es espiritual primero, interna, duradera. La riqueza que se activa no es material de inmediato, sino orden espiritual, visión clara, decisiones correctas. Es una apertura a la guía divina. En Proverbios 3:6 se nos dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El acto de tostar sal es una forma de reconocimiento. Es una manera de decir: este camino, esta casa, esta vida están bajo tu dirección. Es también un rechazo activo a la confusión, al caos, a la presencia de lo que interrumpe la bendición. La Escritura enseña que el templo debía ser purificado regularmente con fuego, con incienso, con sacrificio. No por limpieza externa, sino por el principio de que lo consagrado se mantiene con acciones constantes. Así también el hogar, la vida, la mente y las finanzas deben ser purificadas espiritualmente. Tostar sal con entendimiento es establecer ese principio. Es una forma de recordar que lo que no se consagra se contamina, que lo que no se preserva se pierde, que lo que no se entrega a Dios no puede ser gobernado por Él. Este acto es también una declaración de guerra contra todo lo que se opone al orden divino. En Mateo 5:13 Jesús advierte que si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada.
Ese mensaje no es decorativo, es un llamado a mantener la esencia, a no diluir la fe, a no vivir sin definición espiritual. Tostar sal es recordar que has sido apartado, que hay un propósito sobre tu vida, que no puedes vivir mezclado con lo que corrompe. Es trazar un límite espiritual que dice: aquí gobierna Dios. La sal no se quema con facilidad, puede cambiar de color, de textura, puede desprenderse en el aire, pero no se convierte en ceniza como otros elementos. Esa resistencia es también simbólica. Representa la permanencia del pacto, la firmeza del llamado, la estabilidad del propósito divino en medio del fuego. Así como la sal resiste, el creyente que se somete al proceso de purificación sale más fuerte, más claro, más enfocado. No es destruido por el fuego, sino moldeado por él. Esta práctica no es nueva, tiene raíces en una comprensión profunda de los símbolos bíblicos. No fue inventada por estrategias humanas, sino descubierta por quienes han leído la Escritura con ojos espirituales. Tostar sal no cambia a Dios, no altera su soberanía, no manipula su voluntad, cambia al que lo realiza, lo despierta, lo alinea, lo purifica. Y eso, en la economía del reino, es el primer paso hacia la bendición. El fuego es uno de los lenguajes más contundentes de Dios. No es un simple fenómeno natural ni una imagen decorativa dentro del simbolismo bíblico. Es presencia, es juicio, es guía, es pacto, es respuesta. Cuando Dios quiere dejar claro que está actuando, lo hace con fuego. Cuando quiere limpiar, lo hace con fuego. Cuando quiere confirmar una ofrenda, lo hace con fuego. No hay elemento que represente de forma más directa la interacción entre el cielo y la tierra. Por eso, cuando hablamos de tostar sal dentro de un acto espiritual, no se puede entender el proceso sin comprender primero el peso que el fuego tiene en las Escrituras. En la zarza ardiente, Dios no eligió aparecer como viento, como nube ni como relámpago. Eligió fuego, pero un fuego que no consumía, que no destruía, que simplemente ardía. Moisés, al ver aquello, no entendió de inmediato que era una manifestación divina. Fue el fuego constante, extraño e inextinguible el que llamó su atención. En ese momento, Dios habló. El fuego precedió la voz, el fuego preparó el terreno, el fuego marcó el inicio del llamado. En ese encuentro, la tierra se volvió santa porque la presencia ardía. Y es así como comienza siempre la transformación, cuando el fuego de Dios irrumpe y lo ordinario se convierte en altar. Cuando Elías desafía a los profetas de Baal en el monte Carmelo, la señal que él pide no es lluvia, ni trueno, ni viento. Él clama por fuego, porque el fuego no puede ser imitado. Porque cuando cae fuego del cielo, no hay duda de quién está respondiendo. En Primera de Reyes 18, 38 se dice: entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Esa es la clase de fuego que confirma, que purifica, que arrasa con toda impureza y establece el señorío de Dios sobre lo que ha sido ofrecido. En ese fuego se revelan dos cosas: la aprobación divina y la limpieza total. Nada queda igual después de que el fuego toca. La sal, al ser tostada, entra en contacto con ese símbolo. Se expone a una imagen de juicio, pero también de transformación. No hay paso por fuego que deje las cosas en su estado original. Algo cambia, algo muere, algo se purifica, algo se alinea. En el caso del creyente que realiza este acto con entendimiento, la sal sobre el fuego es un clamor silencioso por purificación. Es un deseo no verbalizado de que todo lo que contamina, todo lo que distrae, todo lo que se opone al pacto sea consumido. Es abrir la puerta a la acción del Espíritu, que es representado también por el fuego.
no solo como consuelo, sino como agente de cambio. El fuego es presencia. En Levítico 9, cuando Aarón ofreció el primer sacrificio en el altar como sumo sacerdote, el texto dice que salió fuego de delante del Señor y consumió el holocausto. La reacción del pueblo fue caer rostro en tierra. Cuando el fuego de Dios actúa, no hay otra respuesta posible. El alma se doblega, la carne se calla, el espíritu se despierta. Tostar sal, entonces, no es un simple proceso de calentamiento. Es invocar en símbolo esa misma dinámica, que lo que se ofrece sea recibido, que lo impuro sea quemado, que lo santo se establezca. No se trata de buscar una experiencia sensorial, sino una alineación espiritual con los principios que gobiernan el reino. El fuego también revela. En Isaías 6 el profeta tiene una visión del trono de Dios. Al verse a sí mismo en medio de tanta gloria, exclama: ¡ay de mí! Soy hombre de labios inmundos. Entonces uno de los serafines toma un carbón encendido del altar y toca sus labios con él. Solo entonces Isaías queda purificado y capacitado para hablar en nombre de Dios. El fuego no fue castigo, fue preparación, no fue destrucción, fue activación. Y ese fuego vino del altar, el lugar donde se ofrecen las cosas a Dios. Por eso, cuando se expone la sal al fuego, con este mismo sentido de consagración, se está diciendo, sin palabras: purifica lo que digo, purifica lo que pienso, purifica lo que callo, toca mi esencia y hazla nueva. En el libro de Daniel, el fuego aparece de nuevo, pero esta vez como horno de prueba. Los 3 jóvenes hebreos se rehúsan a doblar rodilla ante el ídolo del rey y como castigo son lanzados al horno de fuego, calentados 7 veces más de lo normal. La expectativa era su destrucción, pero dentro del fuego aparece uno más, con apariencia de hijo de los dioses. Ellos no se queman, no huelen a humo, no son tocados por el daño. El fuego, lejos de destruirlos, se convierte en lugar de encuentro. El fuego que debía consumir, ahora protege. El fuego que debía castigar, ahora glorifica. Esta escena revela que cuando se camina en obediencia, incluso el fuego se convierte en aliado. Cuando el creyente tuesta sal con fe, está afirmando que incluso las pruebas pueden ser escenario de presencia divina, que el fuego ya no se teme, porque se entiende, porque se ha rendido a su proceso. El fuego también representa la provisión. En el desierto, cada vez que se presentaba una ofrenda voluntaria, esta era quemada en el altar. No era desperdicio, era entrega, era adoración traducida en humo. La provisión no llegaba por acumular, sino por rendir. El fuego consumía, pero también liberaba. Lo que subía como olor grato se convertía en acceso, en pacto, en bendición. No había provisión sin altar, no había altar sin fuego, no había fuego sin entrega. Por eso, quien tuesta sal no lo hace para obtener, sino para rendir. Y en esa rendición la provisión se activa, porque Dios nunca ignora lo que se le ofrece con corazón recto. Él honra al que le honra. Él responde al que le entrega lo mejor, no con restos, no con rutinas, sino con fuego. En Hebreos 12:29, el escritor recuerda que nuestro Dios es fuego consumidor. Esa descripción no es amenaza, es definición. El Dios que amamos es también el Dios que purifica. No porque quiera destruirnos, sino porque desea habitar en medio de un pueblo que no tolere el engaño, la doble vida ni el pecado que corroe en secreto. El fuego revela intenciones. El fuego separa lo falso de lo verdadero. El fuego no permite máscaras. Cuando uno se acerca con sal consagrada al calor, se expone también a esa mirada que todo lo ve, a esa presencia que no tolera la mezcla, a esa voz que nos llama a una santidad real, vivida, íntegra. El fuego tiene también un carácter perpetuo. En el templo, el fuego del altar debía mantenerse encendido continuamente.
Era símbolo de que la relación con Dios era constante, no intermitente. Que la adoración no dependía del día, del ánimo, ni de las circunstancias. El fuego encendido era señal de que el pacto estaba vivo. El creyente que tuesta sal se conecta con esa dimensión. Es un acto que no busca algo inmediato, sino algo profundo. Es un gesto que quiere decir: no estoy aquí por lo que necesito, sino porque reconozco quién eres. Esa es la esencia de la adoración verdadera. El Espíritu Santo también es descrito como fuego. En Hechos 2, cuando los discípulos están reunidos en un solo lugar esperando la promesa, aparecen lenguas repartidas como de fuego que se posan sobre cada uno de ellos. No fue una brisa, ni una nube, fue fuego, porque el fuego activa, despierta, separa, limpia. Después de ese encuentro, ninguno fue el mismo. El fuego que los tocó los convirtió en testigos, los empujó a predicar, a sanar, a levantar. Esa es la función del fuego: encender lo que estaba apagado, remover lo que estaba estancado, impulsar lo que estaba detenido. Quien realiza el acto de tostar sal bajo esta conciencia lo hace como un creyente que desea estar lleno del fuego que transforma. No es un rito vacío, es una invitación al Espíritu. Es abrir la puerta al que quema sin destruir, al que toca sin herir, al que limpia sin rechazar. Es decirle a Dios: no quiero vivir apagado, no quiero caminar sin dirección, no quiero ofrecerte sacrificios fríos, palabras vacías, actos sin peso. Quiero tu fuego en mí. Tostar sal es más que una práctica simbólica. Es un lenguaje de altar, es una forma visible de declarar: mi vida está en tus manos, pasa tu fuego sobre mí, hazme digno de ser instrumento de tu voluntad, en tiempos donde lo superficial parece dominar, donde lo externo se valora más que lo eterno. Hay poder en volver a lo esencial, hay gloria en rendir lo sencillo, hay transformación en entregar lo que otros desprecian. El fuego no es para destruir, es para separar lo valioso de lo pasajero. Y cuando la sal pasa por ese fuego, ya no es la misma. Ha sido tratada, ha sido marcada, ha sido entregada. Ese es el objetivo. No tener un objeto en casa, no realizar una acción para sentirse mejor, sino rendirse al fuego que lo ve todo, que lo purifica todo, que lo transforma todo. Porque solo lo que ha sido tocado por el fuego puede sostener la presencia. Solo lo que ha sido purificado puede conservar la bendición. Solo lo que ha sido rendido puede ser usado para traer provisión duradera. Todo lo visible que se entrega a Dios pierde su valor si no va acompañado por lo invisible que lo sustenta, el corazón. El acto puede ser correcto, el gesto puede parecer piadoso, el ritual puede ser exacto, pero si no hay verdad interior, todo queda vacío. Dios no responde a las formas vacías, sino a la sustancia espiritual que hay detrás de cada movimiento. El corazón es el filtro de todo lo que se eleva ante su trono. Es el centro desde donde se mide la intención, la reverencia, la entrega. Ningún fuego tiene poder sin un corazón encendido. Ninguna sal tiene impacto si no ha sido ofrecida desde una vida rendida. Ningún acto, por más sagrado que parezca, puede reemplazar la pureza interior que Dios exige. El Señor ha dejado claro a lo largo de toda la Escritura que no se deja impresionar por apariencias. En 1 Samuel 16:7, cuando el profeta está a punto de ungir al nuevo rey, Dios le dice: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Esta palabra es definitiva. Dios no mira manos ocupadas si no vienen de un corazón limpio. No escucha oraciones decoradas si no nacen de un espíritu quebrantado. Lo que más pesa en el altar no es lo que se presenta, sino cómo se presenta. El acto de tostar sal, por significativo que sea,
no puede sustituir la integridad interna. Es cierto que la sal representa el pacto y que el fuego representa la purificación. Pero cuando ambos símbolos son utilizados sin un corazón verdaderamente rendido, se convierten en formas sin fondo. En Isaías 29:13, el Señor reprende a su pueblo diciendo: este pueblo se acerca a mí con su boca y me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Esa distancia entre lo que se dice y lo que se vive es lo que Dios no tolera. Lo que Él busca es congruencia, una entrega que sea reflejo de una vida consagrada, un símbolo que no sea una máscara, sino una manifestación verdadera de fe. En el tiempo de Jesús, los fariseos eran expertos en formas externas. Sabían los rituales, recitaban las oraciones, realizaban los actos visibles. Pero sus corazones estaban endurecidos. Jesús los confronta diciendo que eran como sepulcros blanqueados, limpios por fuera, pero llenos de muerte por dentro. Y es precisamente esa imagen la que debemos evitar. Que la sal no se vuelva un recurso mecánico, que el fuego no se vuelva una costumbre religiosa, que la búsqueda no se vuelva una manipulación. Todo lo que no nace desde un corazón sincero corre el riesgo de convertirse en religión vacía. Dios no rechaza al que falla, rechaza al que finge, al que ofrece sin convicción, al que adora sin compromiso. El corazón, cuando está alineado con la voluntad divina, transforma cualquier acto en una ofrenda viva, aunque sea pequeño, aunque sea simple. Si proviene de un alma contrita y humillada, Dios lo recibe como olor fragante. En Salmos 51:17, David dice: los sacrificios You came like summer through my veins, golden bright but laced with chains. Your laughter burned, it felt like light, but love was venom in disguise. You came like summer through my veins, golden bright but laced with chains. Your laughter burned, it felt like light, but love was venom in disguise. You came like summer through my veins, golden bright but laced with chains. Your laughter burned, it felt like light, but love was venom. de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Este es el verdadero altar. Este es el verdadero fuego. Este es el ingrediente que lo cambia todo. Por eso, antes de realizar cualquier gesto espiritual, el creyente debe examinar su interior.
No para caer en culpa, sino para entrar en sinceridad. Dios no busca perfección, busca autenticidad. Quiere actos reales que provengan de intenciones limpias. Quiere manos que se eleven sin doblez. Quiere palabras que broten de una fuente pura. Quiere que cada símbolo, cada oración, cada fuego, cada sal tostada sea reflejo de una vida que ha decidido no esconder nada ante Él. Porque cuando el corazón está en el lugar correcto, hasta el gesto más simple se vuelve poderoso. El corazón es el único lugar donde Dios habita sin necesidad de intermediarios. El templo físico fue importante, pero cuando Jesús murió, el velo se rasgó y el acceso se volvió personal. Ahora el altar no está en un edificio, sino dentro del creyente. Y ese altar debe estar limpio. No con escoba, sino con rendición, no con repeticiones, sino con verdad. No con emociones pasajeras, sino con convicciones firmes. Todo lo que se levanta desde ese altar interno tiene peso en lo eterno. El acto de tostar sal tiene sentido solo cuando se convierte en la expresión visible de una búsqueda genuina. Cuando se hace sin corazón, se vuelve ceniza. Cuando se hace con corazón, se vuelve fuego aceptable. El cielo no responde a movimientos vacíos, sino a entregas completas. Por eso la verdadera riqueza que se activa no es la material primero, sino la espiritual. Es el resultado de un corazón que ha sido probado, afinado, purificado y dispuesto. Un corazón que no busca fórmulas, sino comunión. Un corazón que no quiere controlar a Dios, sino rendirse a Él. Así como el oro se purifica en el crisol, así también el corazón se moldea en la presencia. No basta con entender el símbolo, hay que vivir el significado. No basta con saber el paso, hay que encarnar la actitud. No basta con repetir la acción, hay que alinear la intención. Porque donde el corazón está en el centro, Dios está en el control. Y cuando Dios toma el control, la sal se vuelve señal, el fuego se vuelve gloria y la vida se convierte en un altar que no deja de arder. Cuando algo se mueve en el ámbito espiritual, aunque no pueda verse de inmediato, las señales comienzan a manifestarse. La sal que ha sido ofrecida con entendimiento, el fuego que ha sido invocado con reverencia y el corazón que se ha rendido con sinceridad, generan una reacción en el mundo invisible que inevitablemente se traduce en evidencias visibles. Dios no es indiferente a lo que se hace en fe. Él responde a los que le buscan con intención recta. Por eso, cuando el acto de tostar sal ha sido realizado en alineación con los principios del reino, comienzan a manifestarse cambios que no pueden ser atribuidos al azar. La primera señal no suele ser material, sino espiritual. El ambiente cambia, algo en la atmósfera se libera. Se percibe una paz que no depende de las circunstancias, una ligereza que no proviene del descanso físico. Es la señal de que lo que estaba atado ha comenzado a soltarse. En Filipenses 4:7 se dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y guarda el corazón y los pensamientos. Esa paz no es emocional, es espiritual. Es la evidencia de que el cielo ha tomado el control, de que lo que se entregó en el fuego ha sido recibido, de que el altar ha sido activado. La confusión empieza a disiparse. Las decisiones que antes parecían borrosas se vuelven claras. Se ordena lo interno y ese orden se refleja también en lo externo. El caos invisible que rodeaba ciertos ambientes comienza a ceder. Las tensiones se desvanecen sin explicación lógica. Las discusiones sin sentido se apagan. Los lugares donde antes parecía que todo salía mal comienzan a recuperar el equilibrio. Esto no ocurre por efecto psicológico, sino por alineación espiritual. Cuando lo impuro es removido, la bendición encuentra espacio. Cuando la atmósfera se limpia, la provisión fluye con libertad.
El libro de Malaquías muestra que cuando el pueblo de Israel comenzó a honrar a Dios con ofrendas limpias, las ventanas de los cielos se abrieron. No se trataba solo de traer algo físico, sino de restaurar el orden espiritual. Entonces Dios dijo: reprenderé también por vosotros al devorador. Ese devorador no era visible, pero su acción se notaba, consumía, drenaba, estancaba. Cuando el pacto se restablece, el devorador es confrontado. Lo que antes se perdía con facilidad comienza a multiplicarse. El gasto injustificado se detiene. Las oportunidades ya no se escapan. Las puertas dejan de cerrarse sin motivo. Esas son señales. No se anuncian con estruendo, pero confirman que el cielo ha respondido. La provisión llega, pero no como respuesta a un acto mágico, sino como fruto de una atmósfera espiritual abierta. En 2 Reyes 4, cuando el profeta Eliseo le da una instrucción a la viuda para que recoja vasijas vacías y las llene con aceite, el milagro ocurre mientras ella obedece. El aceite fluye solo mientras hay recipientes disponibles. No hubo manifestaciones escandalosas, solo obediencia y resultado. Así ocurre cuando la sal ha sido presentada con reverencia y el fuego ha sido aceptado por Dios. Comienza a fluir el aceite, comienzan a llenarse los espacios que estaban vacíos, comienza a moverse una bendición silenciosa pero poderosa. Las oportunidades que antes parecían lejanas se acercan sin esfuerzo. Las conexiones correctas llegan sin manipulación. Las puertas que estuvieron cerradas durante mucho tiempo comienzan a destrabarse. En Isaías 45, 2, Dios promete: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Esa promesa no es poética, es una realidad para quienes caminan en pacto. Las puertas de bronce simbolizan obstáculos duros, inquebrantables por medios humanos. Pero el que ha entrado en pacto con Dios y ha purificado su altar, tiene derecho a esperar que esas puertas se abran, no por mérito, sino por alineación. Comienzan también a llegar respuestas a oraciones estancadas. Clamor que parecía ignorado empieza a tener eco. Situaciones bloqueadas comienzan a fluir, no porque el acto en sí tenga poder, sino porque ha establecido un ambiente en el que Dios se complace en actuar. En el libro de Daniel, cuando el profeta ora, el ángel le revela que la respuesta había sido enviada desde el primer día, pero hubo oposición espiritual. Cuando el ambiente espiritual es sanado, esa oposición ya no tiene base legal para resistir. Lo que estaba retenido es liberado. Lo que estaba detenido es impulsado. Lo que estaba oculto sale a la luz. Los sueños comienzan a alinearse. La visión se aclara. Lo que antes parecía incierto, ahora se ilumina. El Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando se activa un ambiente de luz, las decisiones se toman con sabiduría. Las ideas que estaban en confusión se ordenan. La creatividad regresa. La estrategia aparece. Se abren los ojos a posibilidades que antes estaban bloqueadas por el desorden espiritual. El acto de tostar sal, cuando es realizado en verdad, tiene el poder de romper la ceguera interior y restaurar el discernimiento perdido. También se produce un rechazo natural hacia todo lo que ya no está alineado con el nuevo orden espiritual. Relaciones que drenaban energía comienzan a alejarse sin necesidad de confrontación. Hábitos que antes costaban romper pierden fuerza. Lo que era una lucha constante se vuelve una decisión simple. El ambiente interior ha cambiado y el entorno responde a ese cambio. La atmósfera se purifica y esa pureza atrae. La riqueza comienza como orden, luego se convierte en dirección, luego en recursos. Pero el primer paso es invisible, aunque tangible para el espíritu. En Lucas 6:38,
Jesús declara: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Esta es la naturaleza de la provisión cuando hay alineación. Lo que se da con fe regresa multiplicado. No por ley de intercambio, sino porque el corazón que ha sido probado y ha sembrado en obediencia está listo para administrar más. Y cuando la riqueza llega, lo hace con propósito. Ya no como un fin, sino como un medio. Ya no como una carga, sino como una herramienta para extender el reino. La sal tostada, el fuego encendido, el altar restaurado, todo converge en un solo objetivo: preparar al creyente para que pueda vivir en bendición sin que la bendición lo destruya. Las señales no son para gloriarse, sino para confirmar que el camino ha sido aprobado. Lo que antes era resistencia se vuelve acceso. Lo que antes era escasez se vuelve flujo. Lo que antes era oscuridad se vuelve claridad. Así responde Dios cuando se honra su pacto con sinceridad. Todo lo que Dios establece tiene un propósito que trasciende el momento. Nada en el reino es simbólico sin función. Nada es ritual sin impacto eterno. Por eso el acto de tostar sal no puede verse como una herramienta puntual para recibir algo específico, sino como una llave espiritual que abre una dimensión de vida completamente distinta. Una vida bajo pacto, bajo fuego, bajo alineación divina. La verdadera riqueza no es lo que se acumula, sino lo que se activa cuando un alma vive bajo el gobierno de lo eterno. La sal no fue creada solo para sazonar, fue establecida como un recordatorio permanente de permanencia, santidad y propósito. Cuando la sometemos al fuego no estamos simplemente obedeciendo un acto simbólico, sino recordándole al cielo y a nosotros mismos que pertenecemos a algo más grande que nuestras necesidades inmediatas. Ese acto silencioso que parece tan pequeño rompe barreras invisibles que han impedido por años el fluir de la bendición. Pero más allá de eso, establece un nuevo estándar para el alma, el estándar de lo sagrado. Muchos buscan activaciones espirituales para alcanzar abundancia, pero lo que Dios busca es una generación que entienda que la verdadera abundancia no comienza con recibir, sino con rendirse. Que el milagro no ocurre cuando se exige, sino cuando se entiende quién es Él, cómo obra y qué pide de los suyos. El ritual de la sal tostada no es un medio para forzar el favor de Dios, sino una expresión tangible de reverencia. No tiene sentido si no transforma. No tiene valor si no redirige la vida hacia un caminar más profundo con su presencia. Esta práctica no sustituye la oración, ni la obediencia, ni la integridad. Las confirma, las acompaña, las reafirma. Es un lenguaje espiritual que se suma a una vida que ya ha sido entregada, no que intenta manipular lo celestial. Quien entiende esto deja de usar lo sagrado para alcanzar metas personales y comienza a usar sus metas personales para glorificar a Dios. Esa es la diferencia entre recibir algo pasajero y recibir algo que permanece. Porque cuando la bendición llega como consecuencia del orden espiritual, se sostiene, no se evapora, no se pierde. La riqueza que se activa en este proceso no es solo económica, es integral. Es la riqueza de saber quién eres en Dios, la riqueza de tener paz cuando otros tienen ansiedad, la riqueza de vivir guiado por propósito y no por presión, la riqueza de reconocer que hay protección invisible que guarda lo que has construido. Esa riqueza no se mide en cifras, sino en frutos, frutos de obediencia, frutos de fe, frutos de transformación real. Y cuando esa dimensión se activa, algo más ocurre. El alma que ha experimentado el fuego y ha sido encontrada fiel se convierte en canal.
Deja de vivir para sí, comienza a bendecir a otros con la misma luz que recibió. Lo que se activó en lo secreto empieza a impactar lo público. Lo que comenzó con un gesto sencillo en la intimidad se convierte en señal para otros de que Dios sigue respondiendo. Porque cuando Él ve una vida rendida, no la usa solo para bendecirla, sino para que sea instrumento de bendición. Ese es el mayor resultado de este acto. No que algo cambie afuera, sino que algo despierte adentro. Que el creyente descubra que el reino no es inalcanzable, que la presencia no es solo para unos pocos, que la provisión no es solo para los que tienen contactos humanos, sino para los que tienen pacto con el cielo. Y ese pacto se honra en lo secreto, se expresa en lo simple y se confirma en el fuego. O sea, ¿estás listo para vivir desde ese lugar? Porque quien entiende esto ya no busca señales, se convierte en una